Pues vamos a hablar ahora de otro elemento que se da en la doctrina del creyente modernista, como es la evolución. La evolución es uno de los elementos principales de la doctrina de los modernistas. ¿En qué sentido? En que toda religión que esté viva tiene que evolucionar, tiene que sujetarse a las leyes de la evolución, porque si no, está muerta. Tiene que evolucionar la misma fe, tiene que evolucionar el dogma, tiene que evolucionar la moral, tienen que evolucionar los libros sagrados, tiene que evolucionar el culto, tiene que evolucionar la iglesia. Bueno, hemos hablado ya algo de esto. El problema fundamental está en que para los modernistas hay una actitud uniformadora y también reduccionista. Nada que deje de estar sujeto a la evolución está vivo. Ese nada, ese reducir, ese excluir todo lo demás, ese no entender lo que venimos explicando desde los primeros vídeos de la serie sobre modernismo e integrismo. No entender que puede haber elementos de la tradición que no pueden evolucionar y otros elementos que sí pueden evolucionar bajo ciertas condiciones. Pero para el modernista no. Lo que no evoluciona, muerto está. Bien, ¿cómo evoluciona la fe? Pues te dicen que desde una fe primitiva, muy básica, ¿cómo digo yo? Muy primitiva en sus formas. Una fe muy primitiva en sus formas, por penetración del sentimiento religioso en la conciencia, se va perfeccionando esta fe. Y es una propia necesidad del individuo, la necesidad de profundizar, la necesidad de comprender cada vez mejor. Es lo que hace, mejor dicho, que la fe evolucione. Hemos hablado, por lo tanto, de una necesidad, de una indigencia. Y respecto al culto, aquí tenemos otra necesidad. La necesidad de acomodarse a las costumbres y tradiciones populares y disfrutar el valor que ciertos actos han recibido de la costumbre. Otra vez, la necesidad, la indigencia, necesidad de adaptarse a esto que hemos dicho, a las formas populares, a la costumbre. ¿Cómo evoluciona el dogma? Pues el dogma, a partir también de una necesidad, la necesidad de vencer los impedimentos a la fe, los enemigos de la fe. Esa necesidad hace que el dogma evolucione. ¿Cómo evoluciona, por ejemplo, la iglesia? Pues adaptándose a las circunstancias históricas y a las formas ya públicamente existentes del régimen civil. Por lo tanto, la base vuelve a ser la doctrina de las necesidades o indigencias, como hablábamos en cuanto a la inmanencia vital. Claro, ¿qué podríamos decir? ¿Dónde está la intervención de Dios en la historia? ¿Dónde está la intervención de Dios en la historia? ¿Dónde está Dios como sujeto de la historia? Veíamos que del agnosticismo del filósofo modernista se desprendía que Dios no puede ser sujeto de la historia. Por lo tanto, hermano mío, ¿qué me dices de la encarnación? ¿Ha tenido Dios que intervenir enviando a su Hijo Jesucristo para que sea uno de nosotros? ¿Qué me dices de la predicación de Jesucristo? ¿Qué me dices de Jesucristo en la cruz? ¿Qué me dices de su resurrección, su victoria sobre la muerte? ¿Qué me dices de su subida al cielo? Todo eso, de alguna forma, pues no, porque eso es intervención de Dios, porque eso no nace de dentro de nosotros. Otra vez, hermanos míos, estamos reduciendo todo lo que toca a la fe
a indigencia, y no solamente indigencia, sino a sentimientos y a la interioridad del hombre, al mundo interior del hombre. Y sin embargo, hermanos míos, nos dice San Pablo, la fe viene por la predicación. ¿Y qué predicación? ¿Lo que se nos ocurra? ¿La transmisión de nuestra experiencia singular? No, la predicación viene por la palabra de Cristo. Es necesario, por lo tanto, usar las palabras de Cristo, el anuncio del reino de Dios, su misma vida como palabra, su encarnación, su muerte, su resurrección, su subida al cielo. Eso es necesario y esos son acontecimientos que no cambian, que se han dado. Por eso decíamos, entre los elementos de la tradición hay algunos que no pueden cambiar. Puede cambiar quizás en algunas cosas la explicitación de los mismos, no en las fórmulas definidas por el magisterio. Nada de eso. No en los artículos del credo, eso no cambia. Cambia nuestra comprensión y todo lo que nos ayude en esa mayor comprensión, que nos empuje a la fidelidad, a la fe que la Iglesia ha tenido siempre, porque es una fe recibida directamente de Jesucristo.